En la cena de compromiso mi hijastra anunció: ¿saben lo que más quiero? Que usted desaparezca de nuestras vidas para siempre. Mi esposa Marta sonrió y estuvo de acuerdo. Esa noche tomé una decisión: vendí el apartamento donde ellas vivían, cancelé todo lo que pagaba para ellas. 3 semanas después, cuando ellas abrieron la puerta y vieron lo que estaba ahí dentro, quedaron paralizadas. Pero en ese momento yo no estaba ahí para verlo, porque ya me había ido, y nunca imaginaron que desaparecer significaba llevarse todo lo que yo había construido en silencio durante 18 años completos de mi vida. Ahora déjenme contarles cómo llegamos hasta ese punto, porque esta historia no comenzó con esa cena de compromiso, comenzó mucho antes, cuando yo todavía creía que el amor y el sacrificio eran suficientes para construir una familia real y duradera. Conocí a Marta cuando yo tenía 33 años, ella tenía 30 y venía de un matrimonio destruido con una niña de 8 años llamada Leticia, que me miraba con esos ojos grandes y asustados como si yo fuera a desaparecer en cualquier momento, igual que su padre biológico lo había hecho. Yo no tenía hijos propios, nunca me había casado antes, porque siempre estuve enfocado en trabajar, en construir algo sólido, en tener estabilidad económica, y cuando las conocí sentí que finalmente había encontrado un propósito más grande que yo mismo. Pensé que podía ser el hombre que esas dos necesitaban, el que no iba a fallar, el que iba a estar presente siempre. Los primeros años fueron buenos, o al menos yo así los recuerdo. Leticia empezó a llamarme por mi nombre. Ricardo nunca me dijo papá, y yo nunca se lo pedí porque entendía que ella ya tenía un padre en algún lugar del mundo, aunque ese hombre nunca enviara un peso, nunca llamara, nunca preguntara si su hija estaba bien o necesitaba algo. Yo sí estaba ahí cada mañana, preparaba el desayuno, llevaba a Leticia a la escuela, trabajaba turnos dobles en la empresa de construcción donde era supervisor para que no les faltara nada, pagaba las clases de piano que Marta quería para la niña, pagaba los uniformes, los libros, las salidas con amigas, los cumpleaños, las navidades, todo sin excepción. Marta no trabajaba, decía que necesitaba enfocarse en la casa, en Leticia, en mantener todo funcionando, y yo acepté eso porque pensé que cada familia se organiza como puede, y si yo podía sostener todo económicamente, entonces ella podía encargarse del resto sin problemas. Compré el apartamento 3 años después de casarnos, un lugar modesto pero digno en un barrio tranquilo con 2 habitaciones, una para nosotros y otra para Leticia. Puse el apartamento a mi nombre porque yo pagué la entrada completa, yo firmé el crédito hipotecario, yo asumí la deuda de 20 años que venía con esa propiedad, fueron $60,000 en total. Marta estuvo feliz ese día, recuerdo que abrazó a Leticia y le dijo: mira mi amor, ahora tenemos un hogar de verdad, nunca más vamos a depender de nadie, y yo me quedé ahí parado con las llaves en la mano, pensando que ella se refería a que nunca más iban a depender de su ex esposo, no que yo también estaba incluido en esa categoría de gente prescindible. Los años pasaron, Leticia creció, se volvió una adolescente difícil, como todas, repleta de actitudes, de silencios, de portazos. Yo intenté ser paciente, ser comprensivo, recordar que yo no era su padre biológico y que tal vez no tenía derecho a exigir respeto de la misma forma, pero igual lo intentaba con toda mi capacidad. Pagué su universidad completa, 4 años de matrícula, libros, materiales, transporte, fueron casi $80,000 invertidos en su educación, porque Marta insistía en que Leticia merecía lo mejor y yo estaba de acuerdo con eso. Una buena educación era importante para su futuro. Cuando Leticia se graduó ni siquiera me invitó a la ceremonia, dijo que solo había lugares limitados y que quería que su abuela Carmen estuviera ahí. Yo dije que estaba bien, que lo entendía perfectamente, pero por dentro algo se rompió un poco más. Después vino el apartamento para ella, porque según Marta, una mujer joven necesitaba independencia, necesitaba su propio espacio para crecer, para descubrirse a sí misma, y yo pagué el alquiler durante 2 años completos mientras ella buscaba trabajo en su área de marketing, fueron $1,200 mensuales. Luego conoció a Rafael, un tipo que parecía correcto, trabajaba en finanzas, tenía buena presencia, hablaba bien, y cuando Leticia anunció que se iban a casar, Marta lloró de felicidad, y yo sentí que tal vez finalmente iba a recibir algo de reconocimiento, tal vez en la boda Leticia diría algunas palabras de agradecimiento, tal vez me miraría y reconocería, aunque fuera con un gesto, todo lo que yo había hecho por ella durante 18 años. Pero eso nunca llegó. La cena de compromiso fue organizada en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares con manteles blancos, copas de cristal y meseros que hablan en voz baja como si estuvieran en una biblioteca. Yo pagué la reserva, por supuesto, pagué el menú completo para 30 personas porque Leticia quería que todos sus amigos estuvieran ahí, todos los compañeros de universidad, las amigas de la infancia, los primos lejanos, todos menos las personas que realmente me importaban a mí, porque yo no tenía a nadie en esa mesa excepto a Marta, y resulta que ni siquiera ella estaba realmente de mi lado. Llegué temprano, como siempre, ayudé a organizar las mesas, revisé que todo estuviera en orden, hablé con el gerente sobre el menú especial que Leticia había pedido: langosta, salmón, vino importado, champán francés, nada podía faltar, nada podía salir mal porque era su noche especial y yo quería que fuera perfecta para ella a pesar de todo, a pesar de que en los últimos años ella apenas me dirigía la palabra, a pesar de que me trataba como si fuera un extraño en mi propia casa.
Cuando los invitados comenzaron a llegar yo me quedé en un costado saludando cuando era necesario, sonriendo cuando tocaba, pero sintiéndome como un extra en una película que no era mía. Rafael estaba en el centro rodeado de sus amigos, riendo fuerte, contando historias de la universidad, de sus viajes por Europa, de sus planes futuros, y Leticia brillaba a su lado con ese vestido azul que le había costado $800 y que por supuesto yo también había pagado sin recibir siquiera un gracias. Sin escuchar ni una sola palabra de reconocimiento. Marta estaba feliz, eso era innegable, se movía entre las mesas saludando, abrazando, presentando a Leticia como si fuera una obra de arte que ella sola había creado, como si los últimos 18 años de esfuerzo no hubieran existido, como si yo fuera simplemente un invitado más en esa celebración, un desconocido que había aparecido por error en el lugar equivocado. Yo observaba todo desde mi rincón con una copa de vino en la mano que apenas había probado porque necesitaba mantener la cabeza clara, necesitaba estar presente, aunque sintiera que cada minuto que pasaba en ese lugar me estaba robando un pedazo de dignidad que nunca iba a recuperar. Cuando llegó el momento de los brindis, Rafael se puso de pie, tomó su copa y empezó a hablar sobre el amor, sobre encontrar a la persona correcta, sobre construir un futuro juntos, palabras bonitas vacías de experiencia real, pero bonitas al fin. Hablaba con esa confianza que solo tienen los hombres jóvenes que nunca han tenido que sacrificar nada por nadie, y luego le pasó la palabra a Leticia con una sonrisa orgullosa, como si ella fuera el mayor tesoro del mundo. Ella se levantó con esa seguridad que solo tienen las personas que nunca han tenido que luchar por nada, tomó su copa, miró a todos los invitados y empezó a hablar sobre lo agradecida que estaba por tener una madre tan increíble, tan fuerte, tan valiente, que la había criado sola, que le había dado todo, que había sido su roca, su inspiración, su ejemplo de vida, su héroe personal. Yo sentí que la temperatura de mi cuerpo bajaba varios grados mientras la escuchaba hablar, sentí como cada palabra era una bofetada silenciosa pero efectiva, porque ella estaba reescribiendo la historia delante de todos, estaba borrando 18 años de mi presencia como si nunca hubieran existido, como si todas esas mañanas llevándola a la escuela, todas esas noches, ayudándola con las tareas, todos esos años pagando cada cosa que necesitaba fueran completamente invisibles. Y entonces vino la frase, la que cambió todo para siempre. Leticia miró directamente hacia donde yo estaba parado cerca de la pared con mi copa en la mano, y dijo con una sonrisa que parecía dulce pero que tenía veneno debajo: ¿saben lo que más quiero en este momento, lo que más deseo para mi nueva vida, para mi futuro con Rafael? Que usted desaparezca de nuestras vidas para siempre, que se vaya y nos deje en paz de una vez por todas. El silencio que siguió fue ensordecedor, podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, podía sentir todas las miradas girando hacia mí esperando alguna reacción, alguna explosión, algún drama, pero yo no les di ese placer, me quedé quieto con la copa en la mano, con el rostro neutro, como si acabara de escuchar un comentario sobre el clima, como si esas palabras no me hubieran atravesado el pecho como un cuchillo afilado. Y entonces hice algo que nunca debía hacer, busqué los ojos de Marta, busqué alguna señal de que ella iba a defenderme, de que iba a decir algo, de que iba a poner un límite a esa crueldad tan innecesaria, tan pública, tan devastadora. Busqué en su rostro, aunque fuera un destello de incomodidad, de vergüenza, de amor. Pero Marta solo sonrió, asintió con la cabeza lentamente como si estuviera de acuerdo con cada palabra, y levantó su copa como si estuviera brindando por la mejor noticia del mundo, como si la desaparición de su esposo fuera motivo de celebración, como si 18 años de matrimonio pudieran borrarse con un simple gesto de aprobación maternal. Eso fue peor que las palabras de Leticia, 1000 veces peor, porque una hijastra ingrata puede ser producto de la juventud, de la inmadurez, de no entender el valor de las cosas, pero una esposa que sonríe cuando piden tu desaparición, eso es traición pura y simple, eso es el final de todo, eso es la confirmación de que nunca fuiste importante, de que siempre fuiste reemplazable. Algunos invitados rieron incómodos, otros desviaron la mirada hacia sus platos como si de repente el salmón se hubiera vuelto la cosa más interesante del mundo. Rafael carraspeó y trató de cambiar el tema rápidamente, haciendo otro brindis sobre el futuro, sobre los planes de boda, sobre la luna de miel en Italia, que por supuesto también esperaban que yo pagara, pero el daño ya estaba hecho, las palabras ya habían sido dichas, la sentencia ya había sido pronunciada y no había forma de retractarse, de borrar lo que acababa de pasar delante de todos esos testigos. Yo terminé mi copa, la dejé sobre la mesa con cuidado sin hacer ruido y caminé hacia la salida del restaurante con pasos firmes pero tranquilos. Nadie me detuvo, nadie preguntó si estaba bien, nadie vino detrás de mí a disculparse, ni siquiera Marta, que se quedó ahí sentada riendo con los demás como si nada hubiera pasado, como si su esposo no acabara de ser humillado públicamente, delante de 30 personas, como si 18 años de matrimonio no significaran absolutamente nada en ese momento. Esa noche conduje hasta un mirador en las afueras de la ciudad, me quedé ahí sentado en el auto mirando las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había construido, en todo lo que había dado, en todos esos años de trabajo, de sacrificio, de estar presente cuando nadie más le estaba, y por primera vez en 18 años me permití sentir rabia verdadera, no tristeza, no decepción, sino rabia pura contra mí mismo por haber sido tan ciego, por haber creído que el amor incondicional era suficiente, por
Haber pensado que si yo daba lo suficiente eventualmente recibiría, aunque fuera migajas de reconocimiento. Saqué mi teléfono y empecé a revisar mis aplicaciones bancarias, mis cuentas de ahorro, mis inversiones, todo lo que había acumulado durante años de trabajo duro, de turnos extras, de sacrificios personales, y me di cuenta de algo importante, algo que debía haber notado años atrás. Todo estaba a mi nombre, el apartamento donde vivían Marta y Leticia estaba a mi nombre, la hipoteca era mía, completamente mía, las tarjetas de crédito que ellas usaban para sus compras, para sus salidas, para sus caprichos, estaban vinculadas a mi cuenta principal, el auto que Leticia conducía estaba registrado bajo mi nombre, el seguro médico de ambas lo pagaba yo cada mes religiosamente, sin falta, todo, absolutamente todo dependía de mí, y ellas lo sabían perfectamente, lo habían sabido siempre. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si ellas querían que yo desapareciera, entonces iba a desaparecer exactamente como lo habían pedido, pero iba a llevarme conmigo todo lo que yo había construido, porque desaparecer no significaba dejarles todo regalado, desaparecer significaba irme completamente con todo lo que era mío por derecho, por esfuerzo, por todos esos años de trabajo que nadie más había valorado. Volví a casa esa noche pasadas las 2 de la mañana. Marta ya estaba dormida, ni siquiera me había esperado despierta, ni siquiera había enviado un mensaje preguntando dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba hablar, simplemente se había ido a dormir como si nada hubiera pasado, como si la cena hubiera sido un éxito total, como si humillar a su esposo delante de 30 personas fuera algo completamente normal y aceptable. Yo no dormí esa noche, me quedé en la sala con mi laptop abierta y empecé a hacer llamadas mentales, a planificar cada paso, a organizar todo lo que necesitaba hacer, porque esto no iba a ser impulsivo, no iba a ser emocional, iba a ser frío, calculado y completamente legal. Quería que cuando todo terminara nadie pudiera decir que yo había hecho algo incorrecto, algo ilegal, algo de lo que pudiera arrepentirme después. A la mañana siguiente, cuando Marta se levantó, yo ya estaba vestido con traje y corbata, listo para salir. Ella me miró extrañada, porque normalmente los sábados yo me quedaba en casa, haciendo el desayuno, arreglando cosas que se habían roto durante la semana, limpiando el garaje, cortando el césped, siendo útil como siempre, como el buen esposo invisible que nunca causaba problemas. Pero ese día todo era diferente. Buenos días, le dije con una sonrisa tranquila y controlada. Tengo algunas diligencias importantes que hacer en el centro, regreso más tarde, no me esperen para comer. Y salí antes de que ella pudiera preguntar nada más, antes de que pudiera ver en mis ojos que algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Mi primera parada fue con mi abogado Roberto, un tipo que conocía desde hacía 15 años, que me había ayudado con la compra del apartamento, con algunos contratos laborales, con la redacción de mi testamento, un hombre serio, discreto y completamente profesional, que sabía guardar secretos y que nunca hacía preguntas innecesarias. Roberto, necesito tu ayuda urgente, le dije cuando estuve sentado frente a él en su oficina del 10º piso con vista a toda la ciudad. Necesito vender el apartamento donde vivo, necesito cancelar todas las cuentas bancarias vinculadas a mi nombre, necesito separarme financieramente de mi esposa de forma completa, y necesito hacerlo de forma rápida pero completamente legal, sin que nadie pueda decir que hice algo incorrecto o que actué de mala fe. Roberto me miró por encima de sus lentes con esa expresión seria que siempre tenía cuando los casos se ponían interesantes o complicados. Ricardo, ¿qué pasó exactamente?, me preguntó con voz calmada, porque me conocía lo suficiente como para saber que yo no era de tomar decisiones impulsivas, que yo siempre pensaba las cosas 2 veces antes de actuar. Le conté todo sin omitir detalles: la cena de compromiso, las palabras exactas de Leticia, la sonrisa de aprobación de Marta, el silencio cómplice de todos los invitados que presenciaron mi humillación pública, y cuando terminé Roberto asintió lentamente, como si acabara de entender algo muy profundo sobre la naturaleza humana, sobre cómo las personas pueden traicionar a quienes más confían en ellas. Puedo ayudarte sin problema, me dijo con tono firme, pero necesito que estés completamente seguro de esto, Ricardo, porque una vez que empieces este proceso no hay vuelta atrás. Vas a quemar puentes que nunca se van a reconstruir, vas a cambiar tu vida de forma radical y permanente. ¿Estás realmente preparado para enfrentar todas las consecuencias de esta decisión? Nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida, le respondí mirándolo directamente a los ojos, y era verdad, porque por primera vez en 18 años largos e interminables sentía que estaba tomando una decisión para mí mismo, no para Marta, no para Leticia, no para mantener la paz familiar, sino exclusivamente para mí, para mi dignidad, para mi futuro. Roberto sacó una libreta grande de cuero y empezó a tomar notas detalladas con esa letra pequeña y precisa que siempre usaba: el apartamento está tu nombre completamente, me preguntó sin levantar la vista del papel, y yo asentí con firmeza. Sí, pagué la entrada completa, fueron $20,000 que saqué de mis ahorros, yo firmé la hipoteca como único titular, yo he pagado cada cuota mensual durante 15 años sin falta, nunca se atrasó un pago, todo está documentado, todo está en orden, todo está respaldado por recibos y extractos bancarios.
Perfecto, dijo Roberto, entonces podemos venderlo sin ningún problema legal. Necesitas el consentimiento de tu esposa solamente si ella tuviera derechos de propiedad registrados, pero según me dices y según los documentos que tengo archivados de cuando compraste no los tiene, así que legalmente puedes vender cuando quieras sin necesidad de su firma o aprobación. Quiero venderlo rápido, le dije inclinándome hacia adelante en mi silla. No me importa si pierdo algo de dinero en el proceso, necesito que esto se resuelva en 3 semanas, máximo 4, no puede esperar meses, porque entre más tiempo pase más difícil será mantener esto en secreto y necesito el elemento sorpresa de mi lado. Roberto levantó una ceja con expresión pensativa. 3 semanas es muy poco tiempo, Ricardo. Normalmente estas transacciones inmobiliarias toman meses entre tasaciones, inspecciones, negociaciones, papeleo bancario, pero déjame hacer algunas llamadas urgentes. Tengo contactos buenos en el sector inmobiliario, gente seria que busca propiedades para invertir, compradores que pagan en efectivo si el precio es razonable y la propiedad está en buen estado. Podemos cerrar mucho más rápido de lo normal. Hazlo por favor, le dije con urgencia, y también necesito que me ayudes a cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que están vinculadas a mi cuenta principal, a cerrar las cuentas bancarias compartidas, a separar todo financieramente de forma limpia y definitiva. Quiero que cuando termine este proceso no haya un solo hilo ni un solo vínculo económico que me conecte con ellas. Quiero independencia total. Eso es mucho más fácil y rápido, dijo Roberto haciendo más anotaciones. Solo necesito tu autorización por escrito, y en 2 semanas máximo todo estará completamente desvinculado, las tarjetas canceladas, las cuentas cerradas, todo separado. Pero Ricardo, necesito preguntarte algo importante antes de continuar. ¿Estás haciendo esto por venganza pura o por supervivencia emocional? Porque la respuesta cambia cómo voy a asesorarte legalmente. Me quedé en silencio unos segundos largos pensando cuidadosamente en la respuesta correcta, mirando por la ventana hacia los edificios grises del centro, y finalmente dije con voz firme: las 2 cosas, Roberto, honestamente las 2 cosas al mismo tiempo, porque a veces la supervivencia emocional requiere cortar de raíz lo que te está matando lentamente día tras día, requiere tomar decisiones difíciles que otros van a juzgar, pero que son necesarias para tu propia salud mental. Él asintió con comprensión genuina. Entiendo completamente tu posición y la respeto. Voy a empezar hoy mismo con los trámites, con las llamadas, con todo el papeleo necesario. Y Ricardo, una cosa más muy importante, cuando todo esto explote en sus caras, porque va a explotar de forma dramática, necesitas estar preparado mentalmente para las llamadas desesperadas, para los gritos llenos de rabia, para las acusaciones injustas, para las amenazas vacías, para todo el drama emocional que va a venir como tsunami. Estoy preparado, le dije, aunque por dentro no estaba completamente seguro de estarlo, porque una cosa es imaginar el momento y otra muy distinta es vivirlo en carne propia, pero sabía que no había vuelta atrás, que la decisión estaba tomada y que tenía que seguir adelante sin importar las consecuencias emocionales. Durante los siguientes días mantuve una rutina completamente normal en casa. Me levantaba temprano, preparaba café, iba al trabajo, regresaba por las noches, cenaba con Marta, veía televisión, me iba a dormir, todo exactamente igual que siempre, como si nada estuviera pasando, como si no estuviera planeando la mayor ruptura de mi vida adulta. Marta no notó nada diferente, o tal vez simplemente no le importó lo suficiente como para preguntar. Ella seguía con su vida normal, sus llamadas con amigas, sus series de televisión, sus salidas al salón de belleza, todo pagado por mí como siempre, pero ahora yo veía cada gasto con ojos diferentes, con la certeza de que pronto todo eso terminaría definitivamente. Leticia tampoco apareció por la casa después de la cena de compromiso ni una sola vez, ni siquiera llamó para agradecer por el evento que costó más de $5,000, simplemente desapareció en su burbuja feliz con Rafael, planeando su boda soñada que seguramente también esperaba que yo financiara completamente. Roberto trabajaba rápido, muy rápido. A los 5 días me llamó con buenas noticias: Ricardo, tengo un comprador interesado, es un inversionista que busca propiedades en esa zona para rentar, ofrece $140,000 en efectivo, puede cerrar en 2 semanas, está dispuesto a hacer la inspección esta misma semana. ¿Qué dices? Acepto, le dije sin dudarlo ni un segundo. Agenda todo lo necesario, quiero que esto avance lo más rápido posible, sin demoras innecesarias. Perfecto, dijo Roberto, voy a coordinar la inspección para mañana. Necesito que te asegures de que la propiedad esté accesible. Pero Ricardo, aquí viene la parte delicada: ¿cómo vas a manejar esto con tu esposa? Ella vive ahí, no va a notar cuando vengan los inspectores. Le voy a decir que es una inspección de rutina del seguro, le respondí improvisando rápidamente, que necesitan revisar las instalaciones eléctricas y de plomería para renovar la póliza. Ella no va a cuestionar eso, nunca cuestiona nada relacionado con trámites administrativos, porque siempre he manejado todo yo solo. Inteligente, dijo Roberto, muy inteligente. Entonces mañana a las 10 de la mañana van a ir los inspectores, estate atento por si ella te llama con preguntas. Esa noche durante la cena le menté a Marta con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Mañana vienen inspectores de la aseguradora, le dije mientras cortaba mi pollo asado, necesitan revisar las instalaciones para renovar la póliza, es rutina anual, nada de qué preocuparse, solo déjalos trabajar y ya está.
Está bien, respondió ella sin levantar la vista de su plato, sin mostrar el menor interés en los detalles, sin preguntar nada más, porque efectivamente nunca le importaron esos asuntos. Siempre confió ciegamente en que yo me encargaba de todo, y ahora esa confianza ciega iba a ser su perdición. Al día siguiente los inspectores llegaron puntuales, revisaron todo, tomaron fotos, midieron espacios, evaluaron el estado general de la propiedad y se fueron en menos de 2 horas. Marta ni siquiera salió de la habitación para saludarlos, solo gritó desde adentro que pasaran, que hicieran lo que necesitaran hacer. 3 días después Roberto me llamó nuevamente. La inspección salió perfecta, el comprador confirma la oferta, quiere cerrar el próximo viernes, necesito que vengas a firmar los papeles preliminares. Y Ricardo, hay algo más que necesitamos discutir: dónde vas a vivir después de esto, porque obviamente no puedes quedarte en el apartamento una vez que lo vendas. Ya lo tengo resuelto, le dije, porque efectivamente lo había pensado. Voy a rentar un departamento pequeño en el centro, ya hablé con un par de opciones, tengo una cita para ver uno mañana, algo simple, funcional, donde pueda empezar de nuevo, sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. Bien pensado, dijo Roberto, muy bien pensado. Entonces nos vemos el miércoles en mi oficina para firmar todo y preparar el cierre final de la venta. El miércoles firmé todos los documentos necesarios con mano firme, sin dudas, sin arrepentimientos. El comprador era un señor de unos 60 años que apenas habló, solo revisó papeles, firmó donde le indicaron y entregó un cheque certificado por el monto total $140,000 que deposité inmediatamente en una cuenta nueva que había abierto específicamente para esto. Roberto me entregó una copia de todos los documentos firmados, organizados en una carpeta gruesa de manila, y me dijo con tono serio: ahora viene la parte más difícil, Ricardo, el cierre oficial es el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ese día los nuevos dueños van a tomar posesión legal del apartamento y tu esposa y tu hijastra van a tener que desalojar la propiedad inmediatamente. ¿Cómo planeas manejar esa conversación? Porque va a ser brutal emocionalmente hablando. No voy a tener esa conversación, le dije mirándolo directamente a los ojos. Ellas van a enterarse ese mismo día, cuando los nuevos dueños toquen la puerta con la escritura en mano, y con el alguacil si es necesario. Yo ya no voy a estar ahí para explicar nada, para justificar nada, para escuchar gritos ni acusaciones. Simplemente voy a desaparecer tal como ellas me pidieron que hiciera. Roberto negó con la cabeza lentamente. Eso va a ser un shock terrible para ellas, Ricardo, vas a destruir su mundo en cuestión de segundos, sin previo aviso, sin oportunidad de prepararse. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacerlo de esta manera tan drástica, tan fría? Ellas destruyeron mi mundo delante de 30 personas sin previo aviso, le recordé con voz firme. Me dijeron que desapareciera para siempre delante de todos sus amigos y familiares, y mi esposa estuvo de acuerdo con una sonrisa en el rostro. Así que sí, estoy completamente seguro de que quiero hacerlo exactamente de esta manera, porque es lo que ellas pidieron y yo solo estoy cumpliendo su deseo al pie de la letra. Entiendo, dijo Roberto suspirando profundamente. Entonces el viernes a las 10 todo estará listo, el alguacil estará presente para asegurar que el desalojo se haga de forma legal y ordenada. Los nuevos dueños tendrán todos los documentos necesarios y tú estarás muy lejos de ahí viviendo tu nueva vida. ¿Es correcto? Es correcto, confirmé sintiendo una mezcla extraña de alivio y ansiedad en el estómago. Ya renté un departamento pequeño en el centro, un lugar de una habitación simple, funcional, donde puede empezar desde cero. Voy a mudarme este fin de semana, poco a poco, para que Marta no sospeche nada. Voy a llevar solo lo esencial, mi ropa, mis documentos personales, algunas cosas de valor sentimental y ya está. ¿Y las tarjetas de crédito?, preguntó Roberto. Ya están canceladas todas las que estaban vinculadas a tu cuenta principal. Todas, respondí, excepto una que voy a cancelar el jueves en la noche, un día antes del cierre, para que no tengan tiempo de hacer compras de emergencia ni de sacar dinero que no les corresponde. Ya revisé los extractos del último mes. Leticia gastó $2,200 en ropa y restaurantes. Marta gastó $1,800 en el salón de belleza, tratamientos faciales y compras en línea. Todo con mi dinero, sin preguntarme, sin agradecer, asumiendo que era un derecho eterno. Roberto silbó suavemente. Eso es mucho dinero mensual, Ricardo. Has estado sosteniendo un estilo de vida muy cómodo para ellas durante años sin recibir nada a cambio, ni siquiera respeto básico. Lo sé, dije sintiendo el peso de esa realización. Ahora lo veo con claridad total, pero durante años estuve ciego voluntariamente porque quería creer que estaba construyendo una familia real que eventualmente recibiría amor genuino, reconocimiento, pero me equivoqué completamente y ahora es tiempo de corregir ese error de forma definitiva. Los días siguientes fueron extraños, emocionalmente agotadores, porque tenía que seguir actuando con normalidad en casa mientras por dentro todo estaba cambiando radicalmente. Cada mañana me levantaba, desayunaba con Marta, hablábamos de cosas triviales, del clima, de las noticias de los vecinos, y yo asentía, sonreía, respondía automáticamente mientras mi mente estaba en otro lugar planeando cada detalle de mi salida. El sábado empecé a mover mis cosas de forma discreta. Llevé 3 cajas con ropa, documentos importantes, fotografías viejas de mi familia biológica, algunos libros que apreciaba. Todo lo metí en el maletero de mi auto y lo llevé al departamento nuevo que había rentado, un lugar pequeño en un edificio viejo pero bien mantenido en el 7º piso con vista a la avenida
principal lleno de ruido de vida de movimiento constante, completamente diferente a la casa silenciosa y fría donde había vivido los últimos años. Marta no notó nada porque nunca revisaba mis cosas, nunca preguntaba qué hacía los fines de semana, cuando salía temprano simplemente asumía que iba al gimnasio o a hacer compras o a cualquier otra actividad rutinaria de esposo invisible que no causa problemas. El martes por la noche, 3 días antes del cierre oficial, recibí una llamada de Leticia, era la primera vez que me llamaba en semanas y por un momento absurdo pensé que tal vez iba a disculparse, que tal vez había reflexionado sobre sus palabras crueles en la cena de compromiso, pero estaba completamente equivocado. Ricardo, necesito que me transfieras $5,000, dijo sin saludar, sin preguntar cómo estaba, sin ningún tipo de cortesía básica. Rafael y yo encontramos el lugar perfecto para la recepción de la boda, pero necesitamos dar un adelanto esta semana o lo perdemos. ¿Puedes hacer la transferencia mañana temprano? Me quedé en silencio unos segundos procesando la audacia absoluta de su petición después de lo que había dicho delante de todos, después de pedirme públicamente que desapareciera de sus vidas. Ahora me llamaba pidiendo $5,000 como si nada hubiera pasado, como si yo fuera simplemente un cajero automático sin sentimientos, sin dignidad. No voy a transferir nada, Leticia, le dije con voz calmada, pero firme. Ustedes me pidieron que desapareciera de sus vidas y eso es exactamente lo que voy a hacer, así que busquen otra forma de pagar su boda porque yo no voy a financiar nada más. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego su voz cambió completamente de tono, se volvió aguda, irritada, como que no vas a pagar, siempre has pagado todo, tú eres el que tiene dinero, nosotras no tenemos cómo pagar una boda así de grande, no puedes dejarnos colgadas ahora justo cuando más te necesitamos. Deberías haberlo pensado antes de decirme que desapareciera para siempre, respondí sintiendo una calma extraña, una paz interior que nunca había experimentado antes. Yo solo estoy cumpliendo tu deseo, Leticia, tal como lo pediste delante de 30 personas, así que adiós y buena suerte con todo. Colgué antes de que pudiera responder, apagué el teléfono completamente porque sabía que iba a llamar de nuevo, que iba a gritar, que iba a decirle a Marta y que ambas iban a intentar hacerme sentir culpable, pero ya no me importaba, esa táctica ya no funcionaba conmigo porque había cruzado un punto de no retorno. Esa noche dormí mejor que en meses, sin pesadillas, sin ansiedad, sin ese nudo constante en el estómago que había cargado durante años. Me sentí ligero, libre, como si me hubiera quitado un peso invisible que había estado aplastándome lentamente. El miércoles Marta me confrontó en la cocina durante el desayuno. Leticia, me dijo que te negaste a pagar la recepción de su boda, dijo con tono acusatorio. ¿Qué te pasa, Ricardo? Siempre has sido generoso con ella, ¿por qué ahora te comportas así de egoísta justo cuando está planeando el día más importante de su vida? La miré directamente a los ojos sin parpadear, sin mostrar emoción alguna, porque ya había ensayado este momento mentalmente docenas de veces. Marta, tu hija me dijo delante de todos que quería que desapareciera para siempre de sus vidas y tú estuviste de acuerdo, sonreíste, asentiste con la cabeza, así que estoy haciendo exactamente eso, desaparecer completamente. Y cuando uno desaparece no deja dinero atrás, no deja regalos, no deja nada. Ella parpadeó confundida, como si no entendiera la conexión lógica entre sus acciones y mis consecuencias, pero eso fue solo un arranque emocional de niña malcriada, dijo tratando de minimizar lo ocurrido. Tú sabes cómo es Leticia, cuando está estresada dice cosas que no siente realmente, no puedes tomártelo tan en serio, Ricardo, ya eres un hombre adulto maduro. Un arranque emocional, repetí lentamente, saboreando cada palabra delante de 30 invitados en su cena de compromiso que yo pagué completamente, y tú como su madre, como mi esposa, no dijiste nada para detenerla, al contrario, la apoyaste con una sonrisa. Así que no, Marta, no fue un simple arranque, fue una declaración clara de cómo realmente se sienten ambas respecto a mí. Estás exagerando todo, dijo Marta levantando la voz frustrada, estás actuando como un niño resentido por algo insignificante. No respondí a su acusación, simplemente terminé mi café, me levanté de la mesa, tomé mi maletín y salí hacia el trabajo, dejándola ahí parada en la cocina con expresión de incredulidad total, porque nunca me había visto así, nunca me había enfrentado de esa manera, nunca había puesto límites claros y firmes que no estuviera dispuesto a negociar bajo ninguna circunstancia. Durante el camino al trabajo recibí 6 llamadas de Marta que ignoré completamente, 3 mensajes de texto llenos de signos de exclamación exigiendo que regresara a casa para hablar como adultos civilizados y 2 llamadas perdidas de Leticia que probablemente ya estaba enterada de la conversación matutina y quería intervenir para defender su posición. No respondí ninguna comunicación porque sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra, sería tergiversada, manipulada, convertida en evidencia de que yo era el malo de esta historia, el hombre cruel, insensible, que abandonaba a su familia en momentos difíciles cuando la realidad era exactamente lo contrario. Esa tarde después del trabajo fui directamente a mi departamento nuevo, llevé más cosas personales, herramientas que había comprado con mi dinero, libros que había coleccionado durante años, una lámpara antigua que había heredado de mi padre, fotografías de mi familia biológica que siempre habían estado guardadas en cajas porque Marta decía que hacían que la casa se viera desordenada, llena de recuerdos ajenos.
Mientras organizaba mis pertenencias en ese espacio pequeño pero genuinamente mío por primera vez me di cuenta de cuántas cosas había sacrificado durante 18 años, cuántos pedazos de mi identidad había ido dejando atrás poco a poco para mantener la paz familiar, para no causar conflictos, para ser el esposo invisible que no molestaba, que no exigía espacio propio, que simplemente existía para proveer y resolver problemas. El jueves en la noche, un día antes del cierre oficial, me senté frente a mi laptop en el departamento nuevo y cancelé la última tarjeta de crédito que quedaba vinculada a mi cuenta, la que Marta y Leticia usaban libremente, sin límites, sin supervisión, asumiendo que el dinero era infinito, que siempre iba a estar ahí disponible para sus caprichos, sus antojos, sus gastos innecesarios. La confirmación de cancelación llegó a mi correo electrónico a las 9:47 de la noche y sentí un alivio profundo, casi físico, como si me hubieran quitado grilletes invisibles que había cargado durante años en los tobillos sin darme cuenta del peso acumulado. Esa misma noche empaqué las últimas cosas que quedaban en la casa que realmente me importaban: un reloj de bolsillo de mi abuelo, una manta tejida por mi madre antes de morir, algunos discos de vinilo de jazz que solía escuchar antes de casarme, cuando todavía tenía tiempo para mí mismo, cuando todavía recordaba quién era yo antes de convertirme en el proveedor silencioso. Dejé todo lo demás: los muebles que había comprado, los electrodomésticos, las decoraciones que Marta había elegido sin consultar mi opinión, las fotografías familiares donde yo siempre aparecía en las esquinas, nunca en el centro, siempre desenfocado, siempre secundario. Todo eso ya no me pertenecía emocionalmente, así que tampoco me lo llevé físicamente. El viernes amaneció con un cielo gris amenazando lluvia. Yo me desperté a las 6 de la mañana en mi departamento nuevo, preparé café en una cafetera pequeña que había comprado el día anterior, me senté junto a la ventana mirando la ciudad despertar lentamente y esperé, porque sabía que a las 10 en punto exactamente todo iba a explotar de forma definitiva e irreversible. A las 9:30 Roberto me envió un mensaje de texto confirmando que estaba en camino al apartamento con los nuevos dueños, con el alguacil, con todos los documentos legales necesarios para efectuar el desalojo ordenado y legal de las actuales ocupantes, que técnicamente ya no tenían ningún derecho de permanecer en esa propiedad. A las 9:45 mi teléfono empezó a sonar. Era Marta, pero no contesté porque no tenía nada que decirle, nada que explicar, nada que justificar. Ella iba a entender todo en cuestión de minutos, cuando tocaran la puerta y la realidad completa cayera sobre ella como avalancha imparable. A las 10:02 exactamente Roberto me llamó. Ya estamos aquí, me dijo con voz profesional y neutral. Están tocando la puerta ahora, tu esposa acaba de abrir, está leyendo los documentos, tiene expresión de shock total, absoluto, completo, no puede creer lo que está viendo. ¿Qué está pasando exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, solo quería escucharlo confirmado, quería saber que todo estaba procediendo según el plan trazado, sin complicaciones de último minuto. El alguacil le está explicando que la propiedad fue vendida legalmente, que el cierre se efectuó ayer, que los nuevos dueños tienen derecho legal de tomar posesión inmediata, que ella tiene 2 horas para recoger sus pertenencias esenciales y desalojar completamente el apartamento, me informó Roberto manteniendo ese tono profesional que usaba en situaciones difíciles. Tu esposa está pidiendo hablar contigo, está diciendo que esto es un error, que tiene que ser una confusión administrativa. No es un error, dije firmemente, y no voy a hablar con ella, no ahora, no nunca. Dile al alguacil que proceda según la ley, que haga cumplir la orden de desalojo, que no acepte excusas ni demoras, porque seguramente van a intentar manipularle emocionalmente con lágrimas, con historias dramáticas. Entendido, dijo Roberto, voy a mantenerme aquí supervisando todo, hasta que el desalojo esté completo. Te llamaré cuando termine para confirmar que todo salió según lo planeado, sin incidentes legales. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en mi departamento nuevo mirando la ciudad por la ventana, sintiendo emociones contradictorias, mezcladas, confusas, porque por un lado sentía alivio inmenso de finalmente haberme liberado de una situación tóxica que me estaba destruyendo lentamente, pero por otro lado también sentía algo de tristeza, no por Marta ni por Leticia, sino por los 18 años que había invertido en construir algo que resultó ser completamente falso. Mi teléfono no dejaba de sonar, llamadas de Marta, de Leticia, incluso de algunos números desconocidos que probablemente eran amigos o familiares que ya habían sido informados del drama que estaba desarrollándose, pero yo no contesté ninguna llamada porque sabía que cualquier conversación en ese momento sería contraproducente, llena de gritos, de acusaciones, de intentos de manipulación emocional. A las 11:15 Roberto me llamó nuevamente. Ya salieron, me informó, recogieron algunas maletas con ropa, documentos personales, cosas básicas, el resto se quedó porque no tuvieron tiempo de empacar todo. Tu esposa estuvo llorando todo el tiempo diciendo que no entendía cómo pudiste hacerle esto, que después de tantos años juntos merecía al menos una conversación previa, una advertencia. Ella tuvo una conversación previa, respondí con voz fría. Fue cuando sonrió y asintió mientras su hija me pedía que desapareciera para siempre. Esa fue toda la conversación que necesitábamos tener, todo lo demás es consecuencia natural de esa decisión que ambas tomaron juntas.
Lo entiendo, dijo Roberto, los nuevos dueños ya tienen las llaves, ya están adentro inspeccionando su nueva propiedad, todo está legalmente cerrado, firmado, completado, no hay forma de revertir esto ahora. Felicidades, Ricardo, oficialmente eres un hombre libre de todas las ataduras que tenías. Gracias, Roberto, dije sintiendo un nudo extraño en la garganta. Gracias por todo tu apoyo profesional en este proceso difícil, no hubiera podido hacerlo sin tu ayuda legal. De nada, Ricardo, me dijo con tono más amigable. Ahora, te recomiendo que bloquees todos los números de teléfono relacionados con ellas, que te enfoques en tu nueva vida, en reconstruirte, en descubrir quién eres cuando no estás cargando el peso de personas que no te valoran adecuadamente. Seguí su consejo, bloqueé el número de Marta, el de Leticia y varios otros números desconocidos que seguían llamando insistentemente durante toda la tarde. Apagué las notificaciones de redes sociales porque sabía que probablemente estaban intentando contactarme también por esos medios con mensajes dramáticos llenos de acusaciones, de ruegos falsos. Esa noche me preparé una cena simple: pasta con salsa de tomate casera, ensalada, pan francés recién comprado, nada elaborado, nada especial, pero era la primera cena que preparaba exclusivamente para mí mismo, sin pensar en los gustos de otras personas, sin preocuparme por críticas o comentarios negativos, y supo mejor que cualquier comida que hubiera preparado en años. Me senté en mi pequeña mesa junto a la ventana, comí despacio saboreando cada bocado, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad creciente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz genuina, no fingida, no forzada, sino real, profunda, duradera. Al día siguiente, sábado por la mañana, fui a caminar por el Parque Central, algo que no había hecho en años porque siempre estaba ocupado con tareas domésticas, con reparaciones en la casa, con mandados interminables para Marta y Leticia. El clima estaba fresco, el sol brillaba suavemente entre las nubes y había familias paseando, niños jugando, parejas de ancianos sentados en bancas alimentando palomas. Mientras caminaba pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Había perdido 18 años de mi vida, había perdido dinero, había perdido la ilusión de tener una familia real, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad de vuelta, había ganado mi libertad, había ganado la oportunidad de empezar de nuevo a los 51 años, con experiencia, con sabiduría, con claridad absoluta sobre lo que nunca más iba a tolerar en mi vida. El lunes por la mañana recibí un correo electrónico de un abogado diferente, no Roberto, sino alguien que representaba a Marta. El mensaje era formal, frío, amenazante, exigiendo compensación económica por los años de matrimonio, citando leyes de divorcio, hablando de derechos conyugales, de división de bienes gananciales. Leí el correo electrónico completo 2 veces, tratando de entender la lógica retorcida detrás de cada argumento legal, cada amenaza velada, cada intento de hacerme sentir culpable por proteger lo que legalmente me pertenecía, y luego simplemente lo reenvié a Roberto con una nota breve que decía: maneja esto por favor, no quiero tener ningún contacto directo con ellas ni con sus representantes. Roberto respondió en menos de una hora: tranquilo, Ricardo, ya me esperaba. Esto es la reacción típica cuando alguien pierde acceso repentino a recursos económicos que consideraba garantizados para siempre. Voy a responder formalmente explicando que todo lo que hiciste fue completamente legal, que el apartamento estaba registrado únicamente a tu nombre, que las deudas eran tuyas, que no hay bienes gananciales que dividir porque tú compraste todo antes y durante el matrimonio con tu dinero. Exclusivamente. Perfecto, respondí sintiéndome aliviado de tener un profesional manejando esa parte desagradable del proceso. Haz lo que sea necesario legalmente para cerrar esto de forma definitiva. Quiero divorcio rápido, limpio, sin drama prolongado. Durante esa semana recibí mensajes indirectos a través de conocidos mutuos, personas que apenas conocía, que de repente se sentían obligadas a opinar sobre mi situación, a decirme que estaba siendo muy duro, muy cruel, que debía reconsiderar mi posición, que las familias se perdonan, que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. A cada uno de esos mensajeros bien intencionados pero mal informados les respondí exactamente lo mismo: ustedes estuvieron en la cena de compromiso, ustedes escucharon lo que Leticia dijo, ustedes vieron cómo Marta reaccionó. Si consideran que eso es amor verdadero, entonces tenemos definiciones completamente diferentes de esa palabra, y prefiero vivir solo con dignidad que acompañado sin respeto. La mayoría se quedó callada después de esa respuesta. Algunos intentaron justificar, argumentar, defender, pero yo ya no tenía energía para debates estériles, para explicar lo obvio, para convencer a personas que claramente habían tomado partido sin conocer toda la historia completa. El miércoles de esa semana, mientras compraba víveres en el supermercado del barrio, me encontré cara a cara con Carmen, la madre de Marta, una mujer de 72 años que siempre había sido distante conmigo, pero correcta, educada, sin afecto genuino, pero tampoco con hostilidad abierta. Ricardo, me llamó con voz temblorosa, acercándose rápidamente por el pasillo de productos enlatados. Necesito hablar contigo urgentemente sobre lo que le hiciste a mi hija. Esto es inhumano, cruel. Ella está destrozada, no tiene dónde vivir, no tiene dinero. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible?
Carmen, le dije manteniendo la voz baja calmada porque estábamos en público y no quería hacer una escena. Su hija y su nieta me dijeron delante de 30 personas que querían que desapareciera para siempre de sus vidas. Yo solo cumplí ese deseo exactamente como le expresaron, nada más nada menos. Pero tú eres el hombre, el proveedor protestó con indignación creciente. Es tu responsabilidad cuidar de tu familia sin importar lo que digan en momentos de estrés emocional. Las mujeres a veces dicen cosas que no sienten realmente. Tú deberías ser más maduro, más comprensivo. Tengo 51 años, Carmen, respondí firmemente. He sido maduro y comprensivo durante 18 años completos. He provisto, he cuidado, he sacrificado sin recibir ni siquiera respeto básico a cambio, así que no me hable de responsabilidades cuando su hija y su nieta nunca cumplieron con la responsabilidad mínima de tratarme con dignidad humana. Eres un hombre egoísta sin corazón, dijo elevando la voz, atrayendo miradas curiosas de otros compradores. Mi hija te dio los mejores años de su vida, te dio un hogar, una familia, y así le pagas abandonándola cuando más te necesita. Su hija me dio cuenta de eso, repuse con calma helada, y ahora yo también me voy. Su hija nunca trabajó durante nuestro matrimonio, nunca aportó económicamente, nunca se preocupó por construir algo juntos, solo consumió lo que yo proveía, y cuando finalmente pedí un mínimo de respeto me dijeron que desapareciera, así que aquí estamos, Carmen, viviendo las consecuencias de sus propias palabras. Esto no se va a quedar así, amenazó con el dedo índice apuntando hacia mi rostro. Vamos a demandar, vamos a pelear legalmente hasta que devuelvas lo que les robaste. No robé nada, dije recogiendo mi canasta de compras, preparándome para irme. Todo lo que hice fue legal, documentado, apropiado. Hablen con sus abogados, revisen los papeles y van a descubrir que no tienen ningún caso, pero son libres de intentarlo si eso las hace sentir mejor. Que disfruten el proceso. Me alejé dejándola ahí parada en medio del pasillo, rodeada de latas de sopa, con expresión de furia impotente, y aunque normalmente hubiera sentido culpa por hablarle así a una mujer mayor, esta vez no sentí nada excepto satisfacción de haber defendido mi posición con claridad, sin disculpas innecesarias. Esa noche Roberto me llamó para informarme que efectivamente habían presentado una demanda formal solicitando compensación económica, división de bienes, pensión alimenticia temporal, una lista larga de exigencias que parecían sacadas de algún manual de divorcios conflictivos. ¿Qué tan sólido es su caso legal?, pregunté, aunque por el tono de Roberto ya sospechaba la respuesta. Completamente débil, respondió casi riendo. No tiene ninguna base legal sólida. El apartamento estaba a tu nombre únicamente, tú pagaste todo con ingresos previos al matrimonio y durante el matrimonio, pero siempre desde tus cuentas personales. No hay bienes compartidos que dividir, no hay inversiones conjuntas, nada. Su abogado está pescando en el aire esperando que tú te asustes y ofrezcas un acuerdo por cansancio. No voy a ofrecer nada, dije con determinación absoluta. Que sigan adelante con la demanda, que presenten todas las pruebas que quieran, que lleven esto a juicio si es necesario. Yo tengo todos los recibos, todos los extractos bancarios, todos los documentos que demuestran que construí todo solo. Perfecto, dijo Roberto, esa es exactamente la actitud correcta. Voy a preparar nuestra respuesta formal. Voy a contrademandar por el divorcio, sin compensaciones, sin pensiones, división limpia, cada uno por su lado, y probablemente un juez lo va a aprobar sin mayor problema. Las semanas siguientes fueron extrañas, emocionalmente agotadoras, porque aunque estaba físicamente separado de Marta y Leticia, ellas seguían presente indirectamente a través de llamadas de conocidos mutuos, de publicaciones dramáticas en redes sociales, que amigos bien intencionados me enviaban capturas mostrando cómo me estaban pintando como el villano cruel de esta historia. En esas publicaciones Marta se presentaba como la víctima inocente, la esposa abandonada sin explicación, la mujer que había dedicado sus mejores años a un hombre ingrato que la dejó sin hogar, sin recursos, de la noche a la mañana por razones misteriosas que ella no lograba comprender. Nunca mencionaba la cena de compromiso, nunca mencionaba las palabras de Leticia, nunca mencionaba su sonrisa de aprobación. Cuando me pidieron que desapareciera, solo presentaba una versión editada conveniente de los hechos, diseñada para generar simpatía y apoyo social. Al principio me molestaba profundamente ver cómo distorsionaban la verdad, cómo me convertían en monstruo, cuando yo solo había defendido mi dignidad, pero Roberto me aconsejó sabiamente: no respondas públicamente a nada de eso, Ricardo. La gente que realmente te conoce sabe la verdad, y la opinión de extraños en redes sociales no tiene ningún valor real, legal ni emocional. Deja que hablen, que inventen, que dramaticen. Eventualmente se cansarán y buscarán otro drama para consumir. Seguí su consejo, aunque fue difícil, especialmente cuando vi comentarios de personas juzgándome sin conocer los hechos completos, llamándome cobarde, egoísta, miserable, deseándome mal en la vida, pero me recordé constantemente que la verdad no necesita defensa pública, que los hechos hablan por sí mismos, que mi paz mental valía más que ganar debates en internet. Un mes después del desalojo recibí noticias inesperadas a través de Roberto. Al parecer Marta y Leticia habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, compartiendo gastos porque ninguna de las dos tenía ingresos suficientes para vivir solas. Leticia había conseguido trabajo medio tiempo en una tienda departamental ganando salario mínimo, muy diferente al estilo de vida lujoso que había llevado, financiado completamente por mí.
La boda soñada con Rafael aparentemente se había cancelado indefinidamente porque sin mi financiamiento no podían pagar el lugar elegante que querían, la luna de miel en Italia, los vestidos caros, la fiesta elaborada, todo eso había desaparecido junto con el acceso a mi cuenta bancaria. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Roberto con genuina curiosidad. ¿Esperas que yo sienta satisfacción vengativa? Honestamente no siento nada, respondí después de pensarlo cuidadosamente. No siento alegría por sus dificultades, pero tampoco siento culpa ni responsabilidad, simplemente siento indiferencia total, como si estuviera escuchando noticias sobre extraños que viven en otro país, situaciones que no me afectan ni me conciernen. Esa es la señal de que estás sanando emocionalmente, dijo Roberto, cuando puedes pensar en las personas que te lastimaron y no sentir absolutamente nada, ni amor ni odio, solo vacío neutral. Eso significa que finalmente te liberaste del vínculo emocional tóxico que te mantenía atado. Tenía razón, me di cuenta mientras colgábamos. Había logrado algo que parecía imposible semanas atrás. Había logrado desconectarme emocionalmente de personas que durante 18 años habían ocupado cada pensamiento, cada decisión, cada aspecto de mi vida diaria. 2 meses después del desalojo, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo, diferente, casi irreconocible comparado con lo que había sido durante los últimos 18 años. Me despertaba cuando quería, desayunaba lo que me apetecía sin tener que consultar preferencias ajenas, salía a caminar por las mañanas, escuchaba música que había olvidado que me gustaba, leía libros que había dejado acumulándose sin abrir durante años porque nunca tenía tiempo para mí mismo. El departamento pequeño que al principio me había parecido diminuto, casi claustrofóbico, ahora se sentía perfecto, acogedor, lleno de mis cosas, de mi energía, de mi paz. No había fotografías falsas en las paredes, no había decoraciones que no me gustaran, no había tensión invisible flotando en el aire. Cada rincón era genuinamente mío, y eso valía más que cualquier espacio grande, compartido con resentimiento. Empecé a cocinar de nuevo, algo que solía disfrutar antes de casarme, pero que había dejado de hacer porque Marta siempre criticaba mis platos, decía que usaba demasiado ajo, que la pasta quedaba muy al dente, que las salsas estaban muy condimentadas, así que eventualmente dejé de intentarlo, dejé de cocinar con pasión y solo preparaba comidas básicas funcionales sin alma. Ahora cocinaba para mí mismo, experimentaba con recetas nuevas, compraba ingredientes exóticos en el mercado internacional, probaba combinaciones extrañas, algunas funcionaban, otras no, pero el simple acto de crear algo en la cocina sin miedo al juicio me devolvía pedazos de identidad que había olvidado que existían. Una tarde de jueves, mientras compraba verduras frescas en el mercado local, me encontré con un antiguo compañero de trabajo, Francisco, un tipo alegre, conversador, que había dejado la empresa 5 años atrás para abrir su propio negocio de consultoría. Ricardo, hermano, me saludó con abrazo fuerte. Hace años que no te veía. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame todo, porque te ves diferente, más liviano o algo así. Es una historia larga, Francisco, respondí sonriendo genuinamente, tal vez la más larga y complicada de mi vida, pero la versión corta es que finalmente me liberé de una situación que me estaba destruyendo lentamente y ahora estoy reconstruyendo desde cero. Suena intenso, dijo con expresión seria pero interesada. ¿Tienes tiempo para un café rápido? Hay una cafetería nueva en la esquina, hace el mejor espresso de la ciudad y me encantaría escuchar esa historia larga si quieres compartirla. Acepté su invitación porque hacía mucho tiempo que no tenía una conversación genuina con alguien que no estuviera involucrado en mi drama familiar, alguien que pudiera escuchar sin prejuicios, sin agendas ocultas. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana de la cafetería, pequeña, acogedora, llena del aroma rico de café recién molido, y le conté todo desde el principio, desde cómo conocí a Marta hasta la cena de compromiso, hasta el desalojo, hasta el presente, viviendo solo en mi departamento, reconstruyendo mi vida pedazo por pedazo. Francisco escuchó sin interrumpir, tomando sorbos lentos de su espresso, asintiendo ocasionalmente con expresión que mezclaba comprensión con indignación contenida, y cuando terminé mi relato completa se quedó en silencio unos segundos procesando todo antes de hablar. Ricardo, lo que hiciste requirió un nivel de valentía que la mayoría de los hombres no tienen, dijo finalmente con voz seria. La mayoría hubiera aceptado el maltrato, hubiera seguido proveyendo esperando que eventualmente las cosas mejoraran, que el amor apareciera mágicamente, pero tú tuviste el coraje de decir basta, de defender tu dignidad, de irte sin importar el costo emocional. Eso es admirable, hermano, genuinamente admirable. No me siento valiente, le confesé sintiéndome vulnerable, honesto. La mayoría del tiempo me siento como alguien que simplemente reaccionó cuando ya no podía soportar más. No fue planeado estratégicamente desde el principio, fue supervivencia pura. Toda valentía real viene de la supervivencia, dijo Francisco con sabiduría inesperada. Nadie es valiente cuando todo está bien, la verdadera valentía aparece cuando estás destrozado, cuando sería más fácil quedarte quieto, aceptar el abuso, pero aún así eliges defenderte, eliges irte. ¿Y ahora qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Honestamente no lo sé, respondí encogiéndome de hombros, pero sintiéndome extrañamente cómodo con esa incertidumbre. Por primera vez en años, no tengo un plan detallado, no tengo obligaciones que cumplir, solo tengo tiempo, espacio, libertad para descubrir qué quiero hacer con el resto de mi vida sin tener que consideraciones de nadie más.
Eso suena perfecto, dijo Francisco sonriendo ampliamente. Mira, te voy a dar mi tarjeta porque mi negocio está creciendo rápido, necesito gente con experiencia en gestión de proyectos, sé que vienes del sector construcción, pero las habilidades son transferibles, si alguna vez te interesa explorar algo nuevo, algo diferente, llámame sin compromiso, solo para conversar. Acepté su tarjeta agradecido por la oferta, por la conexión humana genuina que no esperaba encontrar ese día, y mientras caminaba de regreso a mi departamento me di cuenta de algo importante: estaba empezando a reconstruir no solo mi vida material, sino también mi red social, con personas que me trataban con respeto, que veían valor en mí más allá de mi capacidad de proveer económicamente. Esa noche, mientras cenaba pasta con salsa de champiñones que había preparado siguiendo una receta francesa complicada, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un número bloqueado que había logrado pasar el filtro de alguna manera. El mensaje decía: Ricardo, soy Leticia, necesito hablar contigo urgentemente, no sobre dinero ni demandas, solo necesito hablar, por favor. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrar el mensaje, bloquear el número nuevamente, continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero algo en el tono desesperado, algo en la brevedad del mensaje me hizo dudar, me hizo considerar si tal vez finalmente había llegado el momento de tener una conversación real, sin intermediarios, sin abogados. Esperé 2 días completos antes de responder porque necesitaba estar seguro de que estaba emocionalmente preparado para cualquier cosa que viniera. Necesitaba evaluar si tenía la fortaleza para enfrentar a Leticia sin desmoronarme, sin ceder a manipulaciones emocionales potenciales. Finalmente le respondí: podemos vernos en la cafetería del centro el sábado a las 3 de la tarde, solo 30 minutos, si llegas tarde me voy, si vienes con alguien más me voy, si intentas manipularme emocionalmente me voy, estas son mis condiciones no negociables. Ella respondió casi inmediatamente: acepto todas tus condiciones, estaré ahí puntual, solo quiero hablar, Ricardo, nada más, te lo prometo. El sábado llegué a la cafetería 15 minutos antes para escoger una mesa estratégica cerca de la salida con visibilidad clara de toda el área, porque aunque había aceptado reunirme no confiaba completamente en que no hubiera algún plan oculto, alguna trampa emocional preparada. Leticia llegó exactamente a las 3 en punto, vestida de forma simple, sin maquillaje excesivo, sin joyas caras que solía usar. Se veía diferente, más delgada, más cansada, más humana, de alguna manera menos como la princesa mimada que había conocido durante 18 años. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí con manos temblorosas. Sé que no tenías ninguna obligación de aceptar verme después de todo lo que pasó, después de todo lo que dije. Tienes 30 minutos, Leticia, dije mirando mi reloj deliberadamente. Usa ese tiempo sabiamente porque no va a haber una segunda oportunidad de tener esta conversación. Ella sintió, respiró profundamente como preparándose para algo difícil y comenzó a hablar con voz baja, casi quebrada: Ricardo, necesito pedirte perdón, no porque espere que me perdones, ni porque quiera que vuelvas, ni nada de eso, solo porque finalmente entendí lo que te hice durante todos esos años, y necesito que sepas que me arrepiento profundamente. Me quedé en silencio esperando que continuara, porque las disculpas sin contexto, sin reconocimiento específico de las acciones dañinas, no significan nada real. Durante los últimos 2 meses, continuó con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, he tenido que trabajar por primera vez en mi vida, de verdad, trabajar 8 horas diarias ganando salario mínimo, sirviendo a clientes groseros, limpiando desastres ajenos, llegando a casa exhausta con los pies adoloridos, y recién ahora entiendo lo que tú hacías todos los días durante 18 años para que mamá y yo viviéramos cómodamente sin preocupaciones. Sigue, dije sin emoción en mi voz, porque todavía no había escuchado la parte importante, la parte sobre la cena de compromiso, sobre las palabras crueles. La noche de mi cena de compromiso, dijo limpiándose las lágrimas con una servilleta arrugada, yo estaba tratando de impresionar a Rafael, a sus amigos, quería parecer independiente, fuerte, como si no necesitara a nadie, y en ese intento estúpido de parecer madura te usé como chivo expiatorio, te convertí en el villano de mi historia, cuando en realidad tú eras el único héroe que había tenido, siempre presente, siempre apoyándome, aunque yo nunca te lo agradecí. ¿Y tu madre?, pregunté, porque esa era la parte que más me había dolido, no las palabras de una veinteañera inmadura, sino la aprobación silenciosa de mi esposa. Mamá. Leticia pausó mordiéndose el labio. Mamá siempre ha sido así, Ricardo, tú lo sabes, egoísta, centrada en sí misma, incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Yo aprendí de ella, aprendí a tomar sin dar, aprendí a esperar que otros resolvieran mis problemas, aprendí todos los patrones tóxicos que ahora estoy tratando de desaprender en terapia. ¿Estás en terapia?, pregunté sorprendido genuinamente, porque eso era algo que nunca hubiera esperado de Leticia, la princesa que siempre pensó que sus problemas eran culpa de otros, nunca propios. Sí, respondió asintiendo lentamente. Empecé hace un mes, porque después de que todo colapsó, después de perder el apartamento, de tener que trabajar, de ver cómo Rafael me dejó, cuando descubrió que yo no tenía acceso a dinero fácil, me di cuenta de que algo estaba profundamente roto dentro de mí. No en ti, Ricardo, en mí. Rafael te dejó, repetí procesando esa información nueva, ese detalle que no esperaba escuchar.
Si dijo con voz amarga llena de ironía, resulta que él tampoco me amaba realmente, solo amaba el estilo de vida que yo podía ofrecer gracias a tu dinero. Cuando le dije que ya no podíamos pagar la boda costosa, ni la luna de miel en Italia, ni el apartamento lujoso que habíamos planeado, simplemente desapareció, bloqueó mi número, empezó a salir con otra chica 2 semanas después, como si nuestros 3 años juntos no hubieran significado nada. Lo siento, dije, y lo decía genuinamente, porque aunque Leticia me había lastimado profundamente, no deseaba que sufriera ese tipo de traición que dolía de manera diferente. No lo sientas, dijo limpiándose más lágrimas, yo merecía eso, Ricardo, merecía experimentar exactamente lo que te hice sentir a ti, recibir el mismo desprecio, la misma indiferencia cruel, la misma sensación de ser desechable, reemplazable, insignificante. Es karma puro, y lo acepto completamente. Nos quedamos en silencio unos momentos largos, incómodos, mientras ella trataba de controlar su llanto, mientras yo procesaba esta versión vulnerable de Leticia que nunca había visto antes, que no sabía que existía debajo de todas las capas de soberbia y privilegio. No vine aquí para pedirte dinero, continuó después de respirar profundamente, ni para pedirte que me ayudes con nada material. Vine porque mi terapeuta me dijo que parte de mi proceso de sanación requiere hacer reparaciones directas con las personas que lastimé sin esperar nada a cambio, solo reconocer el daño causado y ofrecer disculpas sinceras sin condiciones. Aprecio eso, Leticia, dije con honestidad genuina, aprecio que hayas venido, que hayas sido vulnerable, que hayas reconocido específicamente lo que hiciste mal. Eso requiere coraje real, no el tipo de valentía falsa de insultar a alguien delante de una multitud, sino el coraje verdadero de admitir tus errores cara a cara. Hay algo más que necesito decirte, dijo mirándome directamente a los ojos por primera vez durante toda la conversación. Mamá no sabe que estoy aquí, ella todavía está furiosa contigo, todavía cree que tú eres el villano, que todo lo que hiciste fue cruel e injustificado, y honestamente creo que ella nunca va a cambiar, nunca va a aceptar su responsabilidad en todo esto. Lo sé, respondí sin resentimiento en mi voz. Tu madre es quien es, Leticia, no puedo cambiarla, ni quiero intentarlo, ya no es mi responsabilidad, su felicidad, su bienestar, su crecimiento personal, nada de eso me pertenece más. Lo entiendo, dijo asintiendo, lo entiendo completamente, y solo quiero que sepas que no te culpo por irte, por protegerte, por hacer lo que tenías que hacer para sobrevivir. Si yo hubiera estado en tu lugar probablemente hubiera hecho lo mismo o peor. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo piensas reconstruir tu vida desde este punto? Voy a seguir trabajando, dijo con determinación sorprendente en su voz. Voy a seguir yendo a terapia, voy a aprender a ser independiente de verdad, no la independencia falsa que fingía tener, sino la real, la que viene de sostenerme a mí misma, de pagar mis propias cuentas, de no depender emocionalmente ni financieramente de nadie más, y algún día, cuando haya hecho suficiente trabajo interno, tal vez pueda tener relaciones saludables basadas en amor genuino, no en conveniencia económica. Eso suena como un plan sólido, dije sintiéndome extrañamente orgulloso de esta versión nueva de Leticia que estaba emergiendo de las cenizas de su vida anterior. Te deseo lo mejor, Leticia, sinceramente espero que logres todo eso, que encuentres paz verdadera. Gracias, Ricardo, dijo con sonrisa pequeña, triste pero genuina. Y solo una última cosa antes de irme, quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, si alguna vez quieres tener contacto nuevamente, aunque sea solo para tomar café como personas civilizadas, mi puerta está abierta, sin expectativas, sin demandas, solo como 2 seres humanos que compartieron parte de sus vidas. Lo tendré en cuenta, respondí, aunque honestamente no sabía si alguna vez tomaría esa oferta, si alguna vez estaría listo para reabrir ese capítulo, incluso de forma superficial. Ella se levantó, se despidió con un abrazo breve, incómodo pero sincero, y salió de la cafetería dejándome ahí sentado procesando toda la conversación, sintiendo emociones contradictorias mezcladas, confusas. Por un lado sentía satisfacción de haber sido vindicado de alguna manera, de escuchar finalmente el reconocimiento que nunca llegó durante 18 años, pero por otro lado también sentía algo de tristeza, no por lo que perdí, sino por todo el tiempo desperdiciado en una dinámica familiar tóxica que nunca tuvo posibilidad real de funcionar sanamente. Esa noche en mi departamento, mientras preparaba una cena simple, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en solo 3 meses, cómo había pasado de ser el esposo invisible, proveedor silencioso, a ser un hombre libre, viviendo en sus propios términos, respondiendo solo ante sí mismo. No todo era perfecto, todavía había días difíciles donde la soledad pesaba más del esperado, donde extrañaba la idea de tener familia, aunque fuera disfuncional, pero esos momentos cada vez eran menos frecuentes, menos intensos, reemplazados gradualmente por una paz profunda que venía de vivir auténticamente. 3 semanas después del encuentro con Leticia recibí los papeles finales del divorcio firmados por el juez, oficialmente terminados, sin compensaciones, sin pensiones, división limpia, como había pedido desde el principio. Marta había aceptado finalmente los términos después de que su abogado le explicó que no tenía ningún caso legal sólido. Firmé los documentos sin ceremonia, sin emoción dramática, solo alivio simple de cerrar ese capítulo definitivamente, de poder avanzar sin hilos legales atándome al pasado.
Esa misma semana llamé a Francisco, acepté su oferta de trabajo en su empresa de consultoría, empecé una carrera completamente nueva en un campo diferente rodeado de personas que no conocían mi historia pasada, que me trataban basándose en quien era ahora, no en quien había sido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción constante, de descubrimiento, de redescubrir pasiones olvidadas. Volví a tocar guitarra, algo que había abandonado años atrás. Empecé clases de italiano porque siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Comencé a viajar solo fines de semana cortos a pueblos cercanos, explorando sin agenda fija. Y lentamente, casi sin darme cuenta, dejé de pensar en Marta y Leticia todos los días, dejé de revisar redes sociales buscando actualizaciones sobre sus vidas, dejé de sentir esa mezcla de rabia y tristeza que había cargado durante tanto tiempo. Un año después del desalojo estaba sentado en un café diferente en una ciudad diferente durante un viaje de trabajo cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: Ricardo, soy Leticia, solo quería que supieras que conseguí un ascenso en mi trabajo, que llevo 6 meses sobria, emocionalmente estable y que cada día agradezco la lección dura pero necesaria que me enseñaste con tu partida. No espero respuesta, solo quería compartir esto contigo. Leí el mensaje 2 veces, sonreí genuinamente y respondí: me alegra saber que estás bien, Leticia, sigue adelante. Y luego guardé mi teléfono y continué con mi día sin drama, sin complicaciones, sin peso emocional. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas: cuando alguien te pide que desaparezcas, necesitas estar preparado para llevarte todo lo que te pertenece, tu dignidad, tu paz, tu futuro, y nunca mirar atrás con arrepentimiento, sino con gratitud por haber tenido el coraje de elegirte a ti mismo por primera vez en mucho tiempo. No fue rabia lo que me impulsó, fue simplemente la verdad organizada, la realidad documentada, la decisión clara de que merecía mejor, de que todos merecemos ser tratados con respeto básico sin importar cuánto hayamos invertido en relaciones que no lo valoran. Y ahora, a los 52 años, vivía finalmente la vida que siempre debía haber vivido, libre, auténtico, en paz conmigo mismo, sin cargar el peso de expectativas ajenas, sin sacrificar mi identidad en el altar de la armonía familiar falsa. Esa era mi venganza silenciosa: no destruir sus vidas, sino reconstruir la mía, no odiarlas, sino simplemente dejar de amarlas de una forma que me lastimaba, dejándolas ir completamente para poder finalmente encontrarme a mí mismo.